Me da mucho gusto saludar esta mañana a el electoralista mexicano Héctor Díaz Santana. Vamos a platicar con él sobre la reforma electoral que está pendiente en el Congreso y siempre es un gusto poder saludarte, mi querido Héctor. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Querido Gerardo, muy buenos días. El gusto es para mí y saludos a tu auditorio. Vemos que hay mucho debate en torno a la reforma electoral, vemos que hay partidos políticos como que lo siguen llamando a la mesa, sobre todo en la Secretaría de Gobernación, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace falta en el país o hacía falta esta reforma electoral? Mira, las reformas electorales tradicionalmente en México tenían un carácter de progresión, es decir, se fue con un proceso de inicio donde constituías las reglas de competencia política, autoridades electorales legítimas que den confianza pública, ciudadanas. Posteriormente empezaste a trabajar a construir condiciones de competencia equitativas, se le da financiamiento a los partidos para que pudiesen competir de cierta equidad en la competencia política. Posteriormente se me incorporaron acciones, digamos, en los cuales a los grupos vulnerables y a las mujeres se les incluyó acciones de progresión. Y posteriormente el tema de competencia política relacionado con el gasto fue cuando quitaron el pago a los medios de comunicación. Todas las reformas electorales desde la década de los 90 hasta el 2014 fueron funcionales. O sea, atendían un problema del proceso electoral. Y tenían otra característica. Todas también las reformas electorales se hicieron en un debate público, se hicieron incluyendo a todos los grupos políticos representados. De hecho, muchas de las peticiones que existieron eran de la izquierda, los que ahora gobiernan, y hubo un fuerte consenso. Esta reforma es totalmente diferente a las demás. Se dijo que iba a haber un debate público, no lo existió. Se dice que se va a mejorar las condiciones de competencia política, no sabemos cuáles. Se dice que se va a trabajar en tener una mejor calidad de la representación de la vida política, tampoco sabemos cuáles. Y es realmente, en lugar de hacer un debate público abierto, es un proceso de total incertidumbre. No sabemos con certeza lo que va a haber en esta reforma electoral. ¿Qué lecciones dejaron las anteriores reformas electorales que hoy deban corregirse? La sociedad cambia, las condiciones de competencia política cambian, el comportamiento de los actores políticos cambian, las nuevas tecnologías modifican el esquema de competencia política. Por ejemplo, ahora con el uso de redes digitales, de redes sociales, de inteligencia artificial, hay temas de la modernidad electoral que deberían de atenderse, pero esos temas prácticamente no están en la agenda. No sabemos, es una total incertidumbre. Se habla de disminuir el número de diputados, se habla de cambiar el esquema mixto que tenemos como tú sabes, representación de mayoría y de representación proporcional. Tuvimos un fuerte problema en la elección pasada del 24, un partido político que está sobre representado. ¿Qué quiere decir que está sobre representado? Que tiene un 53% de los votos y tiene un 70% de diputados. Entonces, esas cosas es las que se debieron de ajustar, pero parece ser que no están en la agenda. Eliminar a los legisladores plurinominales, ¿eso no pone en riesgo la representación de las minorías? Mira, el problema de eliminar a la representación proporcional sería, digamos, una daga que entraría de manera profunda al cuerpo electoral mexicano. Nosotros en el país es un país totalmente heterogéneo, es un país donde todo mundo tiene derecho a ser representante político y la forma de incluir esas minorías es con la representación proporcional. Esto es una lucha social de años y eliminarla o quitarla, pues realmente afectaría al pluralismo político y tendríamos un partido político que va a estar sobre representado. Y además yo te digo una cosa, eh,
las encuestas de opinión pública le dan una mala calificación a los partidos y a los políticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes un diputado de representación proporcional, realmente casi nadie lo conoce. Interactúa poco con la ciudadanía. Entonces, si realmente queremos tener un esquema de representación puro, ¿qué quiere decir eso? Que si un partido saca un 20% de votos, tiene un 20% de diputados o de senadores, la fórmula sería inversa. Es decir, quitar a los diputados de mayoría y dejar solamente la representación proporcional. Además, eso ahorraría miles de millones de pesos en campañas políticas. Reducir el financiamiento también a los partidos políticos, ¿esto no le abre la puerta al dinero ilícito? Mira, el financiamiento público tenía como fin equilibrar las condiciones de competencia política, dar a los partidos las herramientas básicas para que puedan llevar su mensaje al electorado y de alguna manera ser un antídoto contra la corrupción. ¿Qué ha pasado? No ha demostrado su efectividad. Se sigue diciendo que en campañas políticas hay dinero de empresarios, dinero ilícito, dinero de la delincuencia organizada. Y estos temas que eran o son fundamentales es los que para mí debieron de atender en la reforma electoral. El tema más preocupante que existe en México es la falta de control del dinero en las campañas políticas. Eso es el inicio o puede ser el inicio de un proceso de corrupción política. Simplemente te digo que una persona que da un partido de manera ilícita espera que esa contribución genere una fuerte inversión. Ahí viene la corrupción y ahí se tendría que controlar los partidos políticos y si se cambia el esquema y tenemos campañas de representación proporcional, eliminarás mucho el dinero directo que se le da a los políticos. Con el electoralista mexicano Héctor Díaz Santana. Vamos a la pausa y continuamos en esta charla. Ya estamos de regreso en el 91.7, la frecuencia modulada, XCBA Noticias, primera emisión. Estamos enlazados hasta Honduras con el doctor Héctor Díaz Santana. Él se encuentra allá en coordinación con la ONU, asesorando justamente a Honduras sobre su reforma electoral, y agradezco que nos destine unos minutos para esta entrevista y este análisis de la reforma electoral. Estimado Héctor, entonces, esta reforma electoral pues aborda diversos tópicos. Uno de ellos también es para el INE. Con este tipo de reforma, ¿no está en riesgo la autonomía del INE? Mira, yo digo que lo que funciona bien no lo muevas. Se están haciendo experimentos cuando no había necesidad. El INE es una institución de las más valoradas en el sistema democrático mexicano. Sin embargo, con la elección del año pasado de los jueces y los magistrados, perdió mucha confianza y credibilidad pública. Si se sigue modificando, moviendo o tratando, digamos, de limitar las acciones estructurales de un órgano electoral que tiene tanta confianza pública, podemos tener un fuerte riesgo que lo vamos a ver en la elección. Imagínate lo que puede pasar en un escenario muy complicado, de un voto muy cercano entre el primero y el segundo lugar, donde no se tenga confianza en la autoridad electoral. Hay que evitar, digamos, que México vuelva a los esquemas de la década de los 90, donde es necesario que la gente salga a la calle a defender su voto. Ya tendríamos que transitar por un esquema de regularidad electoral y esto es lo que en un momento dado, si hacen una reforma irresponsable en las facultades del INE, podría pasar. ¿Cómo impactaría la desaparición de las OPLES electoralmente? Mira, todo proceso electoral pasa por una etapa de experimentación. Quitar los soples, la mayoría de expertos mexicanos que han, digamos, que han consultado dicen que puedes poner en riesgo sobre todo las elecciones locales. Y es más, las mismas consejeros electorales que son los que podríamos considerar que tienen la mayor expertise en el país, ellos se oponen a ello. Existen usos y costumbres tradicionales,
hay que tener una estructura vigente para saber cómo se organizan, dónde ponen las urnas, quiénes pueden ser los funcionarios de casilla, y eso solamente te lo da la vida cotidiana y la interacción con las localidades. Quitar los soples sería un gran riesgo que el país realmente no requiere. El auditorio OPLES son los organismos locales electorales. Y otro de los temas, y esto es una pregunta desde luego que es recurrente, ¿tú crees que beneficiaría a México una segunda vuelta presidencial o esto polarizaría más las cosas? Mira, la segunda vuelta es un debate que se ha dado en América Latina. Las fórmulas funcionan en algunos países y en México se ha querido incorporar de una manera bastante compleja. Siempre los partidos políticos que están en el segundo o el tercer lugar son los que quieren la primera vuelta y el primero no. Por ejemplo, el PRD y el PAN hace 20 años querían la doble vuelta, el PRI no. Ahora el PRI y el PAN la quieren y Morena no. Entonces, ¿qué pasa con la segunda vuelta? Es un esquema donde puede tener mayor consenso y en un momento dado no sería para el partido ahora en el gobierno digamos, yo no creo que lo incorporen, porque también cuando tú haces reformas electorales piensas en lo que pueda pasar y no van a poner en riesgo la elección del año 2030. Sí se debate, pero creo sinceramente que este tema no va a transitar. Uno de estos temas que están abordándose está el voto electrónico. ¿México está preparado para el voto electrónico o todavía no hay condiciones de confianza? Mira, México está preparado para usar tecnología en las elecciones desde hace 20 años. El primer pilotaje sobre una electrónica se dio en el año 2005 en Coahuila y funcionó de una manera impresionante. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes procesos electorales de alta desconfianza pública, como es el caso mexicano, el voto electrónico puede ser un riesgo. ¿Por qué? Porque los partidos perdedores van a ir sobre una acusación en la cual la fundamenten en que el voto electrónico se cambió con un algoritmo, como pasó en Venezuela, el sentido de la votación popular. Es decir, el voto electrónico, cuando en un momento dado los actores políticos no lo reconocen, puede ser una herramienta que posteriormente es utilizada y se puede acusar que existió un fraude y en eso siempre quedan los recuerdos de los escenarios planteados. Es decir, cuando algunas personas empiezan a generar noticias como bola de nieve, lo que va a pasar es que vas a perder confianza pública en las elecciones. Si a mí me preguntas, yo todavía no lo emplearía porque es necesario todavía traspasar ese proceso de confianza pública y que realmente los actores políticos acepten cuando ganan o cuando pierden una elección. Tu experiencia, tu conocimiento en torno a estas listas electorales, ¿esta reforma electoral busca verdaderamente la equidad en las elecciones o responde a otros intereses? No, mira, esta reforma electoral seguramente responde a otros intereses y simplemente hay que decirlo, es una reforma electoral donde la oposición no ha sido incluida. Digamos, han hecho foros públicos, pero la opinión de especialistas y de organizaciones sociales especializadas en materia electoral tampoco se ha tomado como referencia. Es más, es una reforma tan compleja que se puede hacer con los votos del oficialismo. El oficialismo es Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo. Pero lo que es, digamos, complejo es que el contrapeso a Morena lo están haciendo sus partidos que van de socios en las bancadas legislativas. Es decir, quien se está oponiendo a la reforma es el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y esto en un esquema de asociatividad política, pues simplemente deja mensajes complejos. ¿Es una estrategia electoral que tienen ellos para no ver perdidos sus intereses o realmente están convencidos de que esta reforma pues no tiene que hacerse como la están planteando? Mira, es difícil discutir la reforma porque no conocemos el documento.
El diputado Monreal hace 2 días decía que se estaba redactando y que se iba a presentar este fin de semana. Hasta que no tengamos ese documento, hasta que no tengamos la certeza de lo que están planteando, pues podemos hacer un análisis si lo que están proponiendo ayudaría a mejorar el sistema electoral mexicano o que hay que prender las alertas porque podría ser un gran riesgo para el proceso electoral del año 2027 que ya está a la vuelta de la esquina. Salida justamente allá iba, si esta reforma se aprueba en los próximos meses, ¿impactaría de manera inmediata en las elecciones del 2027 o sería un impacto gradual? No, la reforma impactaría, por supuesto, en el año 2027 y esto, en un momento dado, hay que considerar que el año 2027 no va a ser una elección fácil. El año 2027 se debería de hacer, de acuerdo a la reforma constitucional del Poder Judicial, una elección concurrente en el cual también se va a elegir a jueces y magistrados. El INE ya lo ha dicho, los expertos ya lo han dicho, que técnicamente no es viable hacer esas elecciones al mismo tiempo y que de llevarlo a cabo, pues vamos a tener un gran problema de organización y de confianza pública. Así que yo lo que te diría es que esta posible reforma podría generar o debería de generar alguna preocupación porque el sistema electoral mexicano, aunque tenía cimientos muy firmes, estos ya se están fragmentando. Y pues un riesgo de que esta reforma sea consensuada o sea una reforma mayoritaria. No va a ser consensuada, ¿eh? Ya la oposición ni siquiera la conoce y por supuesto que no la va a aceptar. Digamos, por el tiempo que falta para cerrar el periodo ordinario, y recuerda tú que también conoces muy bien de sistemas electorales, la reforma electoral tiene que aprobarse 6 meses antes de la apertura del proceso electoral, quiere decir en abril. Una reforma de esta naturaleza requiere de discusiones profundas que en mes y medio, 2 meses no va a ser posible. ¿Qué sería más peligroso hoy? ¿Reformar mal el sistema electoral o no reformarlo? Mira, yo te diría no reformarlo, porque reformar mal lo que va a hacer es acumular problemas a la organización electoral. Pero hay que ser, digamos, realistas. Sí va a haber reforma electoral, el gobierno o el oficialismo no puede en un momento dado anunciar con bombo y platillo una gran reforma que va a transformar el sistema electoral mexicano y no llevarla a la práctica. Yo creo, y a ti te gusta hablar del futuro y a veces a los que entrevistan nos pones en problemas, hablar del futuro a veces es complejo. Pero yo podría decir que va a ser una reforma eh, en términos de adjetivos muy descafeinada. Una reforma en la cual van a modificar algunos temas de competencia política, pero en mi opinión, creo que lo que más les preocupa, y es un tema que poco se ha escuchado en los medios de comunicación, es que lo que quieren es hacer la consulta pública sobre el referendo revocatorio a la presidencia. Creo que el objetivo fundamental de esta reforma es que la presidenta pueda ir el próximo año en la boleta en su referendo revocatorio y no dejarlo hasta el año 28 como constitucionalmente está establecido. Si hay un desgaste muy fuerte del partido en año y medio, creo que el gobierno y el partido en el gobierno no quiere arriesgarse a pasar un proceso electoral donde los índices de aprobación general se vean disminuidos. Santana, electoralista mexicano, como siempre, muchas gracias por concedernos estos minutos para platicar contigo sobre este tema y otros más. Muchas gracias. Querido Gerardo, gracias y un saludo a ti y a tu auditorio. Esta entrevista la pueden ver en nuestro portal de YouTube como XCBA Tabasco. Volvemos.